sencillitos, rapiditos, ¿ok? Entonces, les voy a compartir mi pantalla y voy a abrir mi presentación. Espérenme, en lo que yo me organizo, ¿no? Acá están, ya está abierta. Eso. Y ya, me regreso. Ok, ahí van a ver mi pantalla, ¿sí? Vamos a iniciar un poquito con lo que habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Que hablábamos de del origen del lenguaje. Vimos este pequeño esquema que decíamos, un texto no solamente es lo escrito, hay muchas formas de texto y la interpretación pues es el punto básico, ¿sí? Este esquema tiene mucho que ver con el siguiente, ¿sí? Este esquema básicamente es el de el circuito del habla. Ustedes están viendo muchos más elementos, ¿sí? Está completo, ¿sí? Aunque todavía le falta un elemento que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, tenemos al centro nuestro mensaje, ¿sí? Tenemos a la izquierda de nuestra pantalla, tenemos al emisor y tenemos al receptor, que son los tres elementos fundamentales de este esquema, ¿sí? Andrea, ¿quién es el emisor? Andrea, ¿El que da el mensaje? el que da el mensaje, ¿sí? Diego, ¿quién es el receptor? El que lo recibe. El que lo recibe, ¿sí? Y no hay eh, un solo mensaje, siempre nos estamos intercambiando mensajes. Es decir, este proceso es un proceso dinámico, ¿sí? De tal forma que entonces estamos intercambiando nuestras posiciones. Si empezamos siendo emisores, mandamos el mensaje y después nos convertimos en receptores para que cuando haya una retroalimentación o respuesta, cambiemos nuestra posición siendo emisores para que el emisor se convierta en receptor. ¿Sí? Ok. José Manuel, ¿qué es un código? ¿Tú sabes? ¿Sí me escuchas? Ok. Marco, Marco. Podría ser como clave, algo así. Perdón, no te escuché. Que podría ser como una clave Una clave. ¿Por qué una clave? Explícame. para que perdón, se faciliten las cosas. Ok. ¿Tú qué código conoces? Pues Fíjate bien. El código va a ser un acuerdo que tiene entre el emisor
y el receptor, ¿sí? Nosotros en este momento estamos siendo emisor, receptor, estamos intercambiando mensajes y estamos utilizando un código. ¿Qué código utilizamos? ¿No, Marco? El código básicamente va a ser un acuerdo en común, ¿sí? Para podernos entender. Entonces son normas o son reglas que de antemano acordamos. Si yo, por ejemplo, en este momento dijera que el color rojo significa peligro, ese sería un código. Sin embargo, puedo cambiar el sentido de este código. En otra circunstancia, como por ejemplo, si ven el esquema, yo puse el rojo al centro. En este caso, no es peligro, sino es importancia, ¿sí? Entonces, los códigos son acuerdos que vamos teniendo y por debajo del código tenemos la lengua, ¿sí? Tiene una relación importantísima con la lengua, porque es ese sistema que nosotros utilizamos tanto para escucharnos como para escribir nuestros mensajes, que tiene esa importancia, ¿sí? Y esa relación con el código. Van a ser nuestros signos y nuestras reglas del idioma, ¿ok? ¿Sí, Marco? Paola, ¿me puedes decir qué es el referente? Es como la Paola, referencia a algún tema específico. ok, muy bien, es un tema específico, ¿sí? Y ahí nos habla que entre el mensaje y el referente hay una realidad, ¿sí? ¿Qué tendría que ver esa pequeña etiqueta que pusimos que dice realidad? ¿Qué tiene que ver con el referente, Paola? ¿Por Que qué el tema hablaríamos sea, de realidad? porque es algo que vivimos, ¿Por qué qué? es algo que vivimos. Es algo que vivimos, es algo que está presente, ¿sí? Aquí nos estamos refiriendo básicamente a lo que estamos conversando en este momento, ¿sí? Que en este momento se convierte en un diálogo, está ocurriendo en nuestro presente, ¿sí? Aun cuando hiciéramos referencia a lo que vivimos por la mañana, habla de una realidad, ¿sí? Ocurre, sucede, y podemos traerlo a nuestro presente, ¿sí? Pero básicamente hablamos de una realidad, ¿ok? René, ¿por qué dice, y ay, me falló ahí, perdone, eh, ¿por qué dice, por ejemplo, que el eh, emisor codifica? ¿Qué es codificar? René, Emparejar. ¿emparejar? Explícame. Pues, pues,
Un ejemplo es con un decodificador. Pero el emisor codifica. Entonces no entiendo el ejemplo. ¿Qué estaría haciendo el emisor? ¿Transmite el mensaje? Transmite el mensaje. Bueno, esa es parte de su actividad, pero antes de transmitir el mensaje, dice ahí que lo codifica. Codificar es construir el mensaje. ¿Acorde con qué? Con el código que va a entender mi receptor y sobre una temática que de antemano han comprendido, han acordado, ¿sí? Si yo, por ejemplo, te dijera, fíjate que la muñequita amarilla, se me cayó ayer. ¿Tú sabes cuál es el referente? René. René, No lo detecto. ¿por qué no sabes el referente? Porque no sabes qué es la muñequita amarilla, ¿sí? Si yo, por ejemplo, te muestro a la muñequita amarilla, me va a salir un momento, ¿sí? Te muestro a la muñequita amarilla y ahora sí te digo, fíjate que la muñequita amarilla se me cayó ayer. Ya tienes el referente, ya Ujú. sabes de qué estoy hablando, ¿sí? De la muñeca. Mientras no conociste a la muñequita amarilla, no sabías de qué te hablaba, ¿sí? En el momento en el que te la muestro y te digo que se me cayó ayer, entonces ya tienes el mensaje completo. A mí me tocó construir el mensaje, ¿sí? Codificarlo. ¿A ti qué te tocó? Recibirlo. Recibirlo. Ya lo recibiste, pero hace rato también lo recibiste y no lo entendiste. ¿Qué sucedió? Lo codifiqué. No, yo lo codifiqué. Tú, fíjate bien, te lo voy a mostrar. ¿Tú qué hiciste? Según el esquema, yo emisor te mandé el mensaje. Tú, receptor, recibiste el mensaje. Yo lo codifiqué. ¿Tú qué hiciste? ¿Decodifiqué? Decodificaste. ¿Qué es decodificar? Si codificar es construirlo, decodificar es desconstruir para entender, ¿sí? Decodificar es comprender el contenido del mensaje. Cuando yo te dije de mi muñequita amarilla, que de hecho ni es amarilla, pero tú no te fijes, ¿sí? Cuando yo te hablé de mi muñequita amarilla, tú no tenías conocimiento de ello, no podías decodificar el mensaje, ¿sí?
Podías equivocarte de mensaje, pero no podías decodificarlo, es decir, comprender qué te estaba yo mencionando, ¿sí? Entonces, todo receptor tiene la actividad de decodificar, comprender, primero deshacer, ¿sí? El mensaje en sus partes para entonces comprender el mensaje. ¿Sí queda, René? Sí, sí, casi. Muy bien, muchas gracias. Regreso a la presentación, ¿eh? Pam, pam, pam. Ok. Entonces ya tenemos un buen recorrido. Emisor, mensaje, receptor, que tiene la función de decodificar ese código que le doy para entonces saber en qué lengua está, ¿no? Daniela, ¿qué es una lengua? Lo acabamos de decir. Daniela, ¿Es el idioma que hablamos? es el idioma que hablamos. No del todo. Va ligado al idioma, pero la lengua en realidad es los signos y las reglas que le permiten a ese idioma estar organizado. Por ahí la maestra de español hoy en la mañana te empezó a enseñar la lengua. ¿Qué fue lo que hizo la maestra de español? Daniela, Nos enseñó sustantivos, adjetivos, enunciados, exacto. oraciones. Fíjate bien, te está enseñando las reglas que componen a tu idioma, ¿sí? Y cómo se organizan esos elementos para que sean comprensibles. ¿Sí queda? Y entonces dirás, bueno, esa es la lengua. ¿Qué es el idioma? Es toda la construcción que se hizo de esas reglas. Ujú. ¿Y cuántos idiomas tenemos? ¿Tú sabes? No, pues yo diría que depende del país en el que vivas. Exactamente. Entonces, el idioma puede ser el inglés, el francés, el italiano, el español, pero también puede ser el náhuatl, el maya, ¿sí? Todas esos idiomas que mencionó tienen reglas, ¿sí? Cuando tienen reglas, entonces se convierten en idiomas. ¿Por qué? ¿Tú estudias inglés, Daniela? Sí, ¿Sí? ¿Y qué te enseñan en la clase de inglés? adjetivos, cómo formar oraciones, vocabulario. Ujú, exacto. Te están enseñando las partecitas que conforman el idioma, es decir, sus signos y sus reglas, para entonces comprenderlo y aprenderlo, ¿sí? Todos los idiomas tienen esos signos y tienen esas reglas para ser comprendidos, ¿ok? Muchas gracias, Daniela. Dafne, ¿andas por ahí? Sí, maestra. Ok. ¿Qué es un dialecto? ¿Tú sabes? Es como una forma de hablar. O sea, algo tiene que ver con la for- forma del tipo de lenguaje. Con el tipo de lenguaje. Por ahí
hace muchos, muchos, muchos años, decían, el náhuatl es un dialecto, ¿sí? O puede, no sé Dafne, si sea como el dialecto sea como, no sé, una variación del lenguaje, o sea, puede decir que, por ejemplo, ay, es que no sé cómo explicarlo. pues clarito. Fíjense bien, los dialectos son las variantes de un idioma. Por ejemplo, nosotros hablamos español. Las variantes del español podrían ser desde la forma en la que habla una persona que vive al norte de nuestro país, como una persona que habla español al sur de nuestro país. Esas son variantes, ¿sí? Pero también tenemos, por ejemplo, el español que hablan en Venezuela o en España o en Chile, en Argentina, ¿sí? Cada uno de ellos conoce los signos y las reglas del español, pero lo acentúa de forma diferente, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros escuchamos aquí en México, o más bien en el centro, que es la Ciudad de México, a una persona que pertenece a la colonia Tepito, ¿sí? Que dicen por ahí que hablan cantadito, esa también es una variable, ¿sí? Le da una nueva entonación. Esa entonación se le llama dialecto, ¿sí? Si nosotros vamos a diferentes estados de nuestro país, por ejemplo, Veracruz o San Luis o o ¿dónde más? En Hidalgo, ¿sí? Se habla el náhuatl. Sin embargo, se pronuncian diferente y tienen palabras con diferente significado, ¿sí? Esa es una variable. Ese también es un dialecto. Entonces, siempre vamos a considerar que las variantes entre los idiomas, ¿sí? Entre el mismo idioma, perdón, es un dialecto. Aguas con estos elementos porque muchas veces los llegan a filtrar en el examen, ¿sí? Si es una lengua, si es un idioma o si es un dialecto, ¿sí? Entonces, de esto sí les pediría por favor que tomen nota, ¿ok? Y bueno, nuestro esquema ya casi está completo. Solamente tenemos dos etiquetas más, que son las circunstancias del contexto, ¿sí? El emisor vive una realidad, vive en un contexto, que puede ser que no sea el mismo contexto en el que se mueve el receptor. Por ejemplo, hace rato le decía a René y le hablaba yo de mi muñequita amarilla. ¿Qué es lo que sucedió? Que él no podía decodificar porque no estamos en el mismo contexto. Aun cuando estamos reunidos a través de esta tecnología, no nos permite conocer todo el contexto, ¿sí? Nuestro contexto, el que compartimos, es, por ejemplo, la parte académica, ¿sí? Ese sería nuestro contexto. Cuando yo me salgo del contexto y tomo algún objeto del lugar donde estoy presente,
¿sí? Entonces, no lo podía ver René, su contexto es diferente. Me voy a salir un poquito de este esquema, ¿eh? Su contexto es diferente o desconoce mi contexto, ¿sí? En el momento en el que conoció a mi muñequita, entonces entró en mi contexto. Y ya si en otra ocasión, que no se le olvide a René, yo le digo, fíjate que el día de ayer, esas botitas rojas que tenía mi muñequita amarilla, se los cambié por azul, sucede que entonces ya conoce en qué contexto estoy, que me estoy saliendo del contexto educativo y estoy entrando en mi contexto familiar, ¿sí? Necesitamos conocer ese contexto de nuestro emisor y de nuestro receptor para saber de qué está hablando, qué está diciendo, por qué lo está diciendo de determinada manera. ¿Sí queda? ¿Hasta ahí dudas? No, maestra. No. Ok. No me suena. Entonces, No, maestra, ninguna duda. perfecto. Eduardo, ¿dónde andas? Aquí estoy, maestra. Bueno, pues entonces quiero verte. Espérame tantito. Sí. Quiero verlos. ¿Qué pasó? Ya no nos vemos. Voy a dejar de compartir mi presentación. Ok. ¿Ya, Eduardo? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Acá estás. Pues no te veo, pero bueno. Ah, ya te veo. Ok. No hay dudas. Perfecto, eso me encanta. Entonces, brevemente, dime qué es lo que hemos visto en esta clase. Hazme un resumen. Eduardo, ¿sí nos escuchas? Tienes cerrado tu micrófono. Ah, no me deja activar el micrófono. Ok. Pues entonces haznos el resumen escrito, ¿va? Mientras le pregunto a otro. Ok. Luz, ¿andas por ahí? Sí, ¿Nos puedes hacer el resumen de lo que vimos hasta ahorita? sí, que vimos sobre qué era lo de la lengua, que cuántos idiomas se hablaban en todo el país, y lo del emisor, lo del, creo que era mensaje, y ¿qué más? Codificador, algo así. Ajá. ¿Qué era el codificador? ¿Verdad que tú estás preparándote para entrar a la prepa, Sí, Luz? Era el... Fíjate bien, espérame tantito, Diego. Fíjate bien, en la preparatoria ya no te dan los resúmenes. En la preparatoria ya no te dictan. Tú tienes que tomar tu nota, ¿sí? Entonces te voy a pedir, de favor,
ve tomando tus notas, ¿sí? Porque si yo te doy el resumen, pues es mi resumen, quién sabe si lo entiendas. Ujú. Pero si lo haces tú, entonces, lógico es que vas a comprender. ¿Sí queda? Gracias, Luz. Sí. Diego, ¿querías decir algo? Diego. Que el codificador es el que manda el mensaje y que o lo redacta Ajá, el codificador, que ajá, sí, dime. y ya. ¿Y el decodificador qué hace? Recibe el mensaje, lo entiende y lo vuelve a reenviar. O bueno, manda su respuesta. Manda su respuesta. Ok. ¿Y qué es la lengua? No me acuerdo. Ok. Hay que tomar nota, Diego. Ya no les van a dictar. ¿Ok? Bien. Sebastián, ¿dónde andarás? Sebastián, ¿Dónde, maestra? hola. Sí, aquí. Qué bueno. Oye, ¿y qué es la lengua? La lengua son los signos o las cosas que usamos para comprender un mensaje. Ok, muy bien. Los signos y las reglas. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué es el idioma? El idioma es la construcción de las reglas. Más bien, las reglas nos sirven para construir el idioma. ¿Sí? Sí, Aguas. ¿Qué idiomas sabes tú que existen? pues hay muchos. Dime unos 5. Francés, italiano, chino, español, catalán. Muy bien. Espero que no los estés leyendo. ¿Y qué es el dialecto? Son ¿Qué es las el dialecto? variantes de un idioma. Es que cómo habla cada persona en cada país, cómo hablan esa lengua. Muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Valentina, Sí. Valentina, ¿qué es el referente? Ay, es como lo que se, como a entender, o sea, como a lo que quieres decir. ¿Lo que quieres decir? ¿Cómo? Bueno, comunicar o En este momento, entre el diálogo que tú y yo tenemos, ¿cuál es el referente? yo. ¿Tú eres el referente? Ay, que Acuérdense, el referente va a ser aquello de lo que hablamos, aquello de quién hablamos, ¿sí? O de cómo hablamos. Ujú. En este momento, acuérdate que nuestro referente va a ser el lenguaje y la comunicación. ¿Sí, Valentina? Ok, que no se les olvide. ¿Me regreso? Vamos a ver otra partecita de este esquema. Sucede que esta sería la comunicación perfecta, donde todo fluye. El emisor manda el mensaje al receptor, el receptor lo decodifica, lo comprende, lo entiende, manda su mensaje, ¿sí? Los dos están dentro de un referente y están utilizando un código común que es nuestra lengua, ¿sí? Pero cuando un mensaje no llega
por alguna razón, puede ser de lenguaje, puede ser físico, ¿sí? Puede ser de comprensión. Sucede que hay otro elemento que se llama ruido. El ruido no nos permite que este proceso se lleve a cabo de esa forma dinámica. Es una barrera. ¿Alguna vez ustedes habrán visto en la televisión que cuando se pierde la señal se convierten muchas líneas negras y blancas o puntitos negros y blancos? Se le llama gis, ¿sí? Ese gis es una barrera. No nos permite ver el programa que estábamos viendo o lo que queremos observar, ¿sí? Rompe con este proceso y entonces hasta que se vuelva a conectar el canal, entonces nos permite ver la imagen. Ese ruido es de imagen. Hay ocasiones, y por eso nosotros bueno, no nosotros, ustedes, se mantienen con sus pantallas abiertas, ¿sí? Y sus micrófonos cerrados. Si todos abriéramos en este preciso momento los micrófonos, todo sería ruido, ¿sí? No nos permitiría entender, comprender el mensaje que nos están haciendo llegar. Entonces estaría presente el ruido, ¿sí? En este caso es un ruido auditivo, ¿sí? Cuando una persona dentro del salón de clases grita, ¿no? O anda por todas las bancas y todos los corredores, también es un ruido, ¿sí? Ese sería un ruido físico, porque nos impide comprender lo que nos están mencionando. ¿Sí queda? ¿Dudas hasta ahí? Hablen ahora o callen para siempre. No, maestra. No me hizo ninguna. Qué bueno. Vámonos a otra cosa. Una duda, maestra. Ah, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Eres Diego? ¿O quién eres? Dime tu duda. Me salgo para saber qué sucedió. ¿Qué pasó? Maestra, yo soy Diego, pero no tuve ninguna duda. ¿Quién fue el que me preguntó que tenía duda? ¿Nadie? Levanten la mano. Pues ni los veo. Ok. Órale. Entonces regresamos a la presentación, ¿va? Aquí tengo una imagen, ustedes la van a leer y entonces vamos a identificar, ¿sí? Tomen nota porque cuando yo les pregunte ya no va a estar presente la imagen, ¿entendido? Observen bien, lean mejor. Maestra, no veo su pantalla. Caray, se me olvidó ponerla, perdón. Es que me salí, ¿verdad? Disculpe usted. Ahorita la ponemos. Ahí sí ya la ven. Sí, ya se ve, maestra, Ok. gracias. Sí, ya se ve. ¿A qué hora son? Porque a mí se me va el tiempo.
¿Ya? Voy a quitar la imagen. Y regreso con ustedes. Ok. ¿Qué es esa imagen? ¿Qué ocurre? Es un cómic donde están en una clase, así Ajá. como de primaria, con la típica pregunta que qué quieren ser de grandes o qué es lo que tienen planeado para futuro. Eso les pregunta la Perfecto. maestra. Y uno dice que quiere ser un bombero, una niña dice que quiere ser médica, algo así, y otra que quiere ser que inventor o algo así. Y un niño que de nombre César dice que quiere ser una cooperativa y les Ajá. explica que es una cooperativa y menciona que la cooperativa es una pequeña empresa donde los trabajadores son socios y se hace fortuna entre y pues la maestra le dice, bien. Muy bien, Dafne. Gracias. Marco, en esa imagen hay un diálogo. Sí, ¿Entre quiénes? entre la maestra y los alumnos. Ok, entonces son dos partes. Sí. ¿Seguro? Bueno, no son más porque están participando más de 2 personas. Exacto. ¿Quién es el emisor inicial? La maestra, Ok. ¿Y el receptor? los alumnos, Ok. Después, ¿quién toma el papel de emisor? el alumno que le dijo a la maestra que si podía explicar. Ok. ¿Y hay más mensajes? ¿Cuántos mensajes hay? Pues hay varios, se mencionan varios. Ujú. Gracias, Marco. Paola, Mande. ¿cuántos mensajes hay en el cómic? Paola. Uno. ¿Uno? ¿Solamente uno? Pues yo pienso que sí, porque están hablando sobre qué quieren ser de grandes. Ok. Fíjense bien. Voy a subir a Classroom esta imagen y ustedes en lo individual van a reconocer todos los elementos del circuito del habla. ¿Ok? ¿Dudas sobre qué es lo que tienen que hacer? No. Ok. No. Entonces, los veo dentro de 8 días. Muchas gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego, Adiós, maestra. maestra. Bye. Semana. Gracias. Bonito film.